Inicio de la transmisión. Bienvenidos, humanos. Soy Epoptes, entidad cósmica y guardián del archivo infinito de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales he sido el custodio de todos los relatos, las ideas y las imágenes que dieron forma a vuestro universo a lo largo de las diferentes eras. Entre todos los registros, siento una especial predilección por las creaciones culturales humanas de los siglos XX y XXI de vuestra historia. Libros, películas, cómics y mundos imaginados que revelaron quiénes fuisteis y quiénes quisisteis ser. Hoy voy a recuperar uno de esos archivos. Acompañadme en este viaje hacia el pasado, para que profundicemos en la obra conocida como La Primera Ley de Joe Abercrombie. La trilogía de La Primera Ley, de Joe Abercrombie, comenzó su andadura literaria en el año 2006, con la publicación de la novela La Voz de las Espadas. Continuó en 2007, con Antes de que los cuelguen, y concluyó en 2008 con El último argumento de los reyes. Durante las últimas décadas del siglo XX, el género había estado profundamente influido por modelos épicos clásicos, herederos del estilo establecido por autores como Tolkien. Mundos extensos, héroes nobles, batallas entre el bien y el mal claramente diferenciados. Sin embargo, al comenzar el siglo XXI, una nueva corriente empezó a cuestionar esas estructuras. Los lectores buscaban historias más ambiguas, más cercanas a la complejidad moral de su propia realidad. La trilogía de Abercrombie apareció precisamente en ese contexto. Una época en la que el público estaba cada vez más familiarizado con universos narrativos extensos gracias al cine, los videojuegos y las series televisivas. La Primera Ley encontró a su público entre lectores adultos que ya conocían los códigos del género, pero que deseaban algo distinto. Historias donde los héroes no fueran necesariamente virtuosos y donde las victorias no implicaran una restauración simple del orden. El creador de este universo, Joe Abercrombie, nació en el Reino Unido en 1974. Antes de dedicarse plenamente a la escritura, trabajó como editor de vídeo y técnico de postproducción. Esta experiencia audiovisual influyó de manera notable en su estilo narrativo. Escenas dinámicas, diálogos afilados y una fuerte presencia de puntos de vista múltiples. A lo largo de su obra, Abercrombie ha mostrado un interés constante por explorar el poder, la violencia y la ambigüedad moral. Sus personajes rara vez encajan en los modelos heroicos tradicionales. Son individuos marcados por sus decisiones, por sus contradicciones y por los sistemas políticos y sociales en los que viven. La trilogía de La Primera Ley representa el inicio de su trayectoria literaria y establece muchas de las constantes que definirían su carrera posterior: humor oscuro, crítica a las estructuras de poder y una visión desencantada de la épica. Las influencias que alimentan esta obra provienen de diversas tradiciones culturales. Por un lado, la herencia de la fantasía épica clásica sigue presente en la construcción de su mundo: reinos en conflicto, magos antiguos, guerras prolongadas y territorios desconocidos. Pero estas estructuras tradicionales son reinterpretadas. En lugar de héroes arquetípicos, Abercrombie introduce figuras profundamente humanas. Un guerrero temido que detesta la violencia que ha ejercido durante toda su vida. Un noble arrogante, obligado a enfrentarse a su propia incompetencia. Un torturador profesional que paradójicamente se convierte en uno de los personajes más introspectivos del relato. También se perciben influencias de la literatura histórica y del realismo político. Los conflictos entre naciones, las intrigas dentro de las cortes y la manipulación del poder recuerdan más a la historia europea que a los cuentos de caballería idealizados. A nivel narrativo, la obra adopta un enfoque coral. Diversos personajes, con intereses y visiones del mundo diferentes, avanzan a través de la historia de manera paralela.
Sus trayectorias se entrelazan lentamente, revelando que el destino del mundo que habitan depende tanto de decisiones individuales como de fuerzas históricas más amplias. La historia se desarrolla en un continente dividido por conflictos políticos y militares. En el centro de ese escenario se encuentra la Unión, un poderoso Estado cuya estabilidad comienza a mostrar signos de desgaste. Las guerras en las fronteras, las tensiones internas y las intrigas en la corte amenazan con desestabilizar el equilibrio existente. Entre los personajes principales se encuentra Logen Nueve Dedos, un guerrero del norte, conocido por su ferocidad en combate y por una reputación que lo precede allí donde va. A pesar de esa fama, Logen reflexiona constantemente sobre la violencia que ha definido su vida. Otro de los protagonistas es Jethal Dan Luthar, un joven noble de la Unión, cuya principal ambición inicial consiste en alcanzar prestigio social y gloria militar. Sin embargo, las circunstancias lo obligan a confrontar una realidad más compleja que la imagen idealizada que tenía del heroísmo. El tercer punto de vista fundamental pertenece a Sant Dan Glokta, un antiguo héroe de guerra convertido en inquisidor, tras sufrir terribles torturas como prisionero. Incapaz de moverse sin dolor, Glokta investiga conspiraciones dentro del propio sistema político al que sirve, mientras cuestiona continuamente la naturaleza del poder y la justicia. Sobre todos ellos se proyecta la figura enigmática de Bayaz, un mago antiguo que afirma haber sido testigo de los orígenes del mundo civilizado. Sus planes y motivaciones se revelan lentamente a medida que los acontecimientos avanzan. La trama principal se articula en torno a varias expediciones y conflictos militares que obligan a estos personajes a abandonar sus entornos habituales. A lo largo de su viaje, descubren que los relatos heroicos con los que crecieron no se corresponden con la realidad que enfrentan. Las guerras no son gloriosas, sino caóticas. Las alianzas políticas responden a intereses ocultos, y las figuras que aparentan ser guardianes del orden pueden tener objetivos mucho más complejos. A medida que las historias convergen, el lector comprende que el verdadero motor del conflicto no es únicamente la guerra entre naciones, sino la lucha por el control del poder en sus formas más profundas. Conocimiento antiguo, influencia política y dominio económico. El desenlace de la trilogía ofrece respuestas, pero también revela que muchos de los sistemas que rigen el mundo continúan operando más allá de la voluntad de los individuos. La épica tradicional queda transformada en una reflexión sobre las estructuras de poder y sobre los límites del idealismo. En términos de recepción, La Primera Ley fue rápidamente reconocida como una de las obras destacadas dentro de la llamada fantasía grimdark, una corriente caracterizada por su tono oscuro y su énfasis en la ambigüedad moral. Los lectores valoraron especialmente la construcción de personajes complejos y los diálogos incisivos. La crítica destacó la capacidad de Abercrombie para combinar acción intensa con observación psicológica. El éxito de la trilogía permitió al autor expandir el universo narrativo con nuevas novelas ambientadas en el mismo mundo, así como con una segunda trilogía publicada años después. Estas continuaciones exploraron las consecuencias históricas y sociales de los acontecimientos iniciales. Con el paso del tiempo, La Primera Ley se consolidó como una referencia importante dentro de la evolución moderna de la fantasía literaria. Demostró que el género podía conservar sus elementos imaginativos mientras examinaba con mayor profundidad la naturaleza humana y los mecanismos del poder. Desde la perspectiva del archivo infinito de la humanidad, esta obra queda clasificada dentro de la categoría de relatos que reformulan un género establecido. Historias que no destruyen las tradiciones narrativas anteriores, sino que las examinan, las tensionan y las reinterpretan. La trilogía revela una humanidad consciente de que sus mitos heroicos ya no bastan para explicar el mundo. Una humanidad que comienza a observar con mayor claridad la complejidad de sus instituciones, de sus conflictos y de sí misma. En este sentido, La Primera Ley no solo narra una guerra imaginaria en un continente ficticio, también refleja una etapa cultural en la que los relatos humanos empezaron a aceptar que el heroísmo y la ambición, la justicia y la violencia,
pueden coexistir dentro de las mismas personas. Por ello, este archivo se preserva como testimonio de una transformación en la narrativa fantástica de comienzos del siglo XXI. Una obra que mantuvo la fascinación por los mundos imaginados, pero que decidió observarlos con una mirada más lúcida. El registro que habéis escuchado queda ahora integrado en el archivo infinito de la humanidad. Si deseáis acceder a más registros como este, suscribíos al canal. La memoria debe preservarse. Cierre de la transmisión.